Mis amados hermanos, amigos, preciosa Iglesia del Cordero, sean todos hoy bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo estudio bíblico de la Palabra de Dios. Quisiera rogarles que cuando vean este video, saquen un tiempo y lo hagan muy despacio, con mucha atención, porque lo que el Señor quiere revelarnos de aquí en adelante es de suma importancia para el cuerpo de Cristo. Estamos tratando de ver la diferencia entre la ley y la gracia y la importancia de que tú y yo seamos verdaderamente creyentes del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, y que salgamos por completo de la ley para poder vivir la vida abundante que Cristo tiene para ti y para mí. Así que voy a invitarle a que hagamos una oración en esta hora. Amado Padre, gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Oro para que tú, amado Espíritu Santo, nos guíes a toda verdad, pues esa fue la función y es la función maravillosa que tú tienes. Ayuda a mi hermano, ayúdame a mí a tener un encuentro con tu verdad, pues tu palabra dice que el conocimiento de la verdad es lo único que puede hacernos verdaderamente libres. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados hermanos, el tema de hoy lo he llamado la gracia de la regeneración. Y quiero invitarles a ir a la palabra de Dios, a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, y leer juntos el versículo 4 en adelante. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando un médico en la vida natural va a operar un paciente, es porque sin duda alguna va a arreglar alguna deficiencia física que el paciente tiene. Uno mismo no se puede operar. Uno tiene que confiar en la operación que va a realizar el médico, pues entendemos que el médico ha sido puesto para curar cualquier enfermedad de nuestro cuerpo. Y aquí, amados, el apóstol Pablo dice que hay diversidad de operaciones de Dios, pero dice que Dios es el mismo, que Él hace todas las cosas en todos, y que el único que puede hacer esas operaciones en cualquier ser humano es Dios mismo. Esto nos enseña entonces claramente que ninguna operación espiritual puede ser hecha por el hombre. Pablo dice: pero Dios, ¿qué hace? Y esas operaciones las hace Dios en nosotros. La gracia entonces de la regeneración es una operación espiritual de Dios en nosotros, entendiendo por supuesto que regenerar es traer a la vida algo que estaba muerto. La gracia de la regeneración comienza entonces en primer lugar en nuestro espíritu. Tanto el espíritu con mayúscula de Dios como el espíritu tuyo y el mío, entonces tienen que pasar por un proceso. Por ejemplo, Dios, que es espíritu, pasó por todos los procesos
Número 1, el de la encarnación. 2, el de vivir humano. 3, el de la crucifixión. Y en cuarto lugar, el proceso de la resurrección. Juan dice en el capítulo 7, versículo 39, lo siguiente. Juan 7, 39. Dice la palabra de Dios. El 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué pasó cuando Jesús fue glorificado? Todos sabemos que en su resurrección Cristo fue hecho Espíritu vivificante. Primera de Corintios 15, 45. Dice la palabra de Dios: así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Donde Cristo no hubiese sido glorificado, amados, no habría espíritu para regenerar o para traer a la vida lo que había muerto. Pero hay que hacernos una pregunta entonces: ¿cómo fue traído a la vida nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados? Lo primero que tenemos que entender es que antes de pecar, nuestro espíritu fue creado a la imagen de Dios, hablando de Adán. Pero cuando Adán pecó, nuestro espíritu cayó y murió. Pero surge otra pregunta: ¿qué sucedió entonces el día que tú y yo, por la fe, creímos en Cristo y le recibimos como nuestro Dios y Señor y Salvador, al poner toda nuestra confianza en su palabra? Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí ocurrió entonces la operación de nuestra regeneración. Y sucedió cuando nuestro espíritu estaba muerto, pero por Dios mismo fue vivificado. ¿Por quién? Por Cristo, el espíritu vivificante, que es el postrer Adán. ¿En dónde entonces tú y yo encontramos hoy al postrer Adán? Lo encontramos en nuestro espíritu. ¿Qué clase de espíritu tenemos ahora? Tenemos un espíritu regenerado y vivificado, traído a la vida por la operación de Dios mismo en nosotros. Lo que implica que ya nuestro espíritu recuperó la imagen deteriorada por el pecado y que nuestro espíritu ya entró en divinidad, porque el que está en nuestro espíritu es Dios mismo. Lo que implica que en ti y en mí está la vida eterna. En nuestro espíritu regenerado es de donde entonces se hacen todas las diversas operaciones de Dios. La base de la gracia de nuestra regeneración es nuestro espíritu renacido. Desde allí comenzó nuestra regeneración, lo que implica entonces, amados, que la clave de todo esto que estamos hablando es tu espíritu y el mío. Y surge otra pregunta: ¿a qué vino Cristo al mundo? Lucas 15, que te invito a que lo leas, no lo vamos a mirar por el tiempo, pero cuando tú abres tu Biblia, en Lucas 15 te encuentras con 3 parábolas. Ojalá hagas el ejercicio y lo leas. Está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo.
En este pasaje de la Biblia se perdieron tres cosas. Se perdió una oveja, se perdió una moneda, y el hijo pródigo abandonó la casa de su padre y anduvo perdido también por mucho tiempo. Pero hay algo muy extraordinario, y es que en las tres partes hay una fiesta y hay un gozo y hay una recuperación. En el versículo 5 del capítulo 15 dice: y cuando la encuentra, ¿a quién? A la oveja que se había perdido, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. También en el versículo 9, hablando de la moneda perdida, dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y por supuesto, en la oveja perdida ocurre también exactamente lo mismo. En el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, cuando el hijo pródigo regresó, y poned un anillo en su mano y calzaos sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿A qué vino Cristo al mundo? Vino entonces a regenerar, a rescatar, a buscar lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el hombre que heredó el pecado desde Adán hasta nuestros días. Es el pecado entonces el que nos hizo descarriar, nos hizo perdernos en el valle de sombra de muerte. En ese valle éramos ovejas, pero tú y yo sabemos que tuvimos que vestirnos de lobos para poder sobrevivir primero en ese valle. Como lobos hicimos e imitamos todo lo que vimos hacer en el valle de sombra de muerte. Diríamos que muchos de nosotros bebimos como lobos, fornicamos como lobos, hicimos todas las maldades como lobos. Pero ¿qué sucedió cuando un día la voz del buen pastor entró al valle de sombra de muerte en donde nos encontrábamos? Que al oír su voz, tú y yo la seguimos. ¿Por qué? Porque por dentro tú y yo éramos ovejas de Dios. Al oír y creer en la voz del buen pastor, Él nos despojó del ropaje de lobos. Él nos cubrió. Como dice 2 de Timoteo 2:19, donde la palabra dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. El Señor nos descubrió y lo hizo porque ya nos había conocido. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 8, el versículo 29 dice lo siguiente. 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué descubrió el Señor en el valle de sombra de muerte? Te descubrió a ti y me descubrió a mí. Descubrió a los suyos, a los que siempre fueron suyos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué hacen los suyos?
los predestinados, los conocidos, se apartan de iniquidad. ¿Y qué significa eso? Que salen del valle de la muerte. Es definitivo entender que el Señor vino a buscar a los suyos. En Lucas capítulo 15, el versículo 6 que ya leímos dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esa oveja eras tú, esa oveja era yo. Para hacerlo entonces, el Espíritu Santo usó 3 convencimientos. Y esto es muy importante que también lo entendamos. En Juan capítulo 16, del versículo 8 al 11, nos dice la palabra del Señor, hablando del Consolador, hablando del Espíritu Santo, que vino en Pentecostés, como tú y yo lo sabemos, 40 días después de la resurrección de Cristo. Pero el versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas: pecado, justicia y juicio. Verso 9 dice: de pecado, por cuanto no creen en mí, y tú y yo creímos. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí encontramos los 3 convencimientos del Espíritu Santo. Son para pecado, para justicia y para juicio. El pecado tiene que ver con Adán, que fue lo que heredamos del hombre caído. La justicia tiene que ver con Cristo mismo. Y el juicio tiene que ver con el pecado de Adán, que fue juzgado por Cristo también en la cruz del Calvario. Y amados, el príncipe de este mundo es el pecado. Y el pecado por Cristo ya fue juzgado y condenado en la cruz, lo que implica que la justicia de Dios ya fue hecha y cumplida para ti y para mí en Cristo. En cuanto al pecado, debemos saber que todos nacimos caídos de la gracia de Dios por Adán. El pecado de Adán pasó a todos los hombres, pero fue para esto justamente que vino el postrer Adán, para rescatarnos de la maldición y de la condenación y del señorío del pecado. Y es allí entonces donde tú y yo nos encontramos con la justicia de Cristo para nuestras vidas. ¿Qué es la justicia de Cristo? Es la obediencia perfecta que Él hizo de la ley de Moisés por nosotros. Pues la ley nos condenaba y la ley nos mostraba el pecado que había en nosotros. Y nos mostró también con toda seguridad que ninguno de nosotros podía obedecerla completa. Nosotros, al creer en Cristo, llegamos entonces a ser justos delante de los ojos de Dios, como si nosotros mismos hubiésemos cumplido y obedecido con cada uno de los mandamientos de la ley del antiguo pacto. Al creer eso, Dios entonces nos declara sin pecado, sin maldad, sin condenación. Y es por eso que nos dice que tú y yo somos salvos. Sin embargo, el que rehúsa creer en esa obra que Cristo hizo y Dios hizo por medio de Cristo para nosotros, sin duda alguna ya está condenado para juicio eterno. Pero aquí surge otra pregunta: ¿a qué ha venido el Espíritu Santo? Y la respuesta es muy sencilla. Vino a hablarnos del Adán caído y del postrer Adán, que es Cristo,
para revelarnos una verdad profunda de una operación de Dios en el hombre que estaba muerto en delitos y pecados. Romanos capítulo 5, el versículo 12 nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note bien que el pecado entró por medio de Adán y que todos nacimos pecadores en Adán. Pero en 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 30, hay otra revelación maravillosa para ti y para mí. 1:30 dice: mas por Él, por Dios en Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué cosa tan extraordinaria la que tú y yo hoy tenemos por medio de la justicia del Cristo resucitado. Primera de San Juan, capítulo 16, versículo 11, también dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y aquí, hermanos, es importante que entendamos que el juicio que estableció Cristo con su muerte en la cruz fue sobre el príncipe de este mundo, que es el pecado. ¿Por qué el pecado? Lo repito, es el príncipe de este mundo. Y por supuesto que la única manera de ser liberados del pecado de Adán es creyendo en Cristo como el Hijo de Dios. Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu Santo vino a ti y a mí por medio de Cristo, comprendimos que éramos pecadores. Pero nos convencerá también de justicia, por cuanto Cristo es nuestra justicia frente a la ley de Moisés. Y de juicio, por cuanto el pecado fue juzgado en la cruz y fue quitado de en medio. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amados, si no nos arrepentimos del pecado, si no creemos en Cristo, definitivamente recibiremos el juicio por el pecado de condenación, y es un juicio por toda la eternidad. Este es el misterio de la obra del Espíritu Santo, y es convencer a los pecadores perdidos de estas tres cosas: del pecado de Adán, de la justicia de Cristo como obedecedor perfecto de la ley, y del juicio eterno, por supuesto, para todos los que lo rechazan, para todos los que rehúsan creer en Él. Así que, mis amados, debemos hoy estar agradecidos con el Señor, porque Él pagó el precio de nuestra redención. Porque Dios vino en Cristo al mundo a buscar lo que se había perdido. Éramos ovejas, éramos monedas, éramos hijos pródigos delante de Dios. Pero Dios de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que por medio del sacrificio y de su muerte en la cruz, tú y yo pudiéramos ser definitivamente perdonados. Perdonados del pecado, cubiertos con la justicia de Cristo y, por supuesto, ya no juzgados por el pecado, porque el pecado fue quitado de ti y de mí por Cristo en la cruz del Calvario. Esta, amados,
es una introducción al siguiente tema, que con la ayuda del Señor va a irnos aclarando paso a paso lo que realmente significa el Evangelio, lo que realmente significa el misterio de Dios para el hombre. Algo que tú y yo, si aprovechamos bien, vamos a tener oportunidad de compartir cuando evangelizamos, cuando hablamos a la gente de Cristo y cuando obviamente a través de toda esta sabiduría podemos hacerla con inteligencia espiritual, para que el hombre entienda que Dios ya se reconcilió con él por medio de Cristo, de que el hombre ya no ve el pecado en el hombre porque su Hijo lo juzgó en la cruz del Calvario, y porque ese príncipe de este mundo por Cristo entonces fue quitado del medio, para que tú y yo hoy tengamos la plena libertad de entrar en el lugar santísimo, en donde tú y yo encontramos la bendición completa para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo, en Cristo Jesús resucitado, quien pagó todo el precio para librarnos de la ira que venía por la ley de Moisés, cumpliéndola perfectamente en los días de su carne, poniéndole fin a esa ley con su muerte en la cruz, e introduciéndonos a nosotros, por amor y misericordia, por medio del Espíritu Santo, en esta nueva creación que tú y yo hoy somos en Cristo. Redimidos por su sangre, lavados de los pecados por su sangre, y una nueva criatura, donde Dios mismo en Cristo ha decidido hacer de nosotros su morada. Pues tú y yo somos el templo del Dios viviente, donde Cristo mismo habita en nuestros espíritus, para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Hagamos una oración. Padre, todas estas cosas son tan maravillosas. Padre, gracias porque ni siquiera la fe por medio de la cual creemos en todas estas verdades nos pertenece. Fue una operación tuya. Somos salvos por fe y no por obras, porque por la ley, que es un pacto de obras, nadie pudo salvarse ni podrá salvarse. Solamente la fe en Jesucristo es nuestra garantía de vida eterna. Es nuestra garantía de que en breve Cristo viene por su iglesia y seremos arrebatados, y los que durmieron en Cristo resucitarán primero, y luego juntos nos reuniremos para recibir al Señor en el aire, y entraremos ante el tribunal de Cristo para inmediatamente celebrar las bodas del Cordero, y luego regresaremos triunfantes con Él para reinar sobre la tierra por 1000 años sobre todas las naciones. Gracias, amado Padre Celestial, por la revelación de tu palabra, y gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento para poderla comprender y para poderla vivir. Todo gracias a ti, mi amado Señor Jesucristo, por quien hoy tenemos vida, paz y gozo en nuestro espíritu resucitado. Amén y amén. Amados, gracias por acompañarme en este proceso. Suscríbete al canal, dale a la manita un like, que eso nos ayuda a hacer multiplicadas las vistas en YouTube. Gracias a los hermanos que han hecho aportes económicos voluntarios como ofrendas de amor para este ministerio. Gracias a los hermanos que nos acompañan en el WhatsApp que tú ves en la parte inferior, en donde interactuamos, compartimos preguntas, damos respuestas, enviamos materiales y estamos teniendo momentos muy hermosos de bendición. Gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad maravillosa de habernos reunido una vez más a su mesa, sentados con Él, para podernos alimentar del manjar precioso de su divina palabra.
Gracias a ti por acompañarme y hasta el próximo estudio bíblico. Bendiciones.